El sol caía como una moneda de oro sobre la bahía de Cabo San Lucas, pintando el mar con destellos de fuego y promesas. En el muelle privado de los yates más lujosos del Pacífico, los turistas caminaban con gafas oscuras y sonrisas que olían a dinero viejo. Entre ellos, una mujer destacaba, Valeria Montes de Oca, una de las multimillonarias más excéntricas de México, famosa por sus desafíos imposibles y sus fiestas que mezclaban realeza con artistas de barrio. Aquella tarde, su mirada se detuvo en un joven con uniforme azul marino que limpiaba el casco de su yate con precisión casi religiosa. No era más que un empleado más, pero algo en su forma de mirar el horizonte parecía contar una historia distinta, como si su alma no perteneciera al muelle sino al mar. Valeria se acercó con una copa de champaña en la mano, rodeada de sus amigos extranjeros. Reía con un tono que mezclaba poder y aburrimiento, el tipo de risa de quien ya lo ha tenido todo y necesita inventar juegos nuevos para sentirse viva. Señalando al joven, preguntó con ironía, ¿tú hablas inglés, muchacho? Él levantó la vista, sorprendido, con gotas de sudor resbalando por su frente. Un poco, señora, respondió con humildad. La mujer giró hacia sus invitados y en un arranque de capricho, soltó la frase que haría historia. Si hablas inglés en mi yate, es tuyo. El grupo estalló en carcajadas, creyendo que aquello era solo una broma más del ocio millonario. Pero Emiliano Ruiz, el joven trabajador, no rió. Lo miró como si acabara de recibir una oportunidad que el destino llevaba años escondiéndole. Su corazón latía con fuerza bajo el sol ardiente, y en su mente algo despertó. Recuerdos de su madre enseñándole frases en inglés con un viejo libro donado por un turista americano. Palabras torpes, frases sueltas, pero llenas de esperanza. Valeria, divertida por su silencio, insistió. Anda, muchacho, si puedes mantener una conversación en inglés conmigo, te regalo mi yate. Pero que no se te trabe la lengua, ¿eh? La multitud observaba, algunos grabando con sus celulares, esperando el inevitable tropiezo del pobre empleado. El mar parecía detenerse. Emiliano tomó aire y dio un paso hacia ella. En un inglés sorprendentemente claro, dijo, Good afternoon, ma'am. I hope you are enjoying this beautiful day in Cabo. Las risas se transformaron en murmullos. Valeria arqueó una ceja intrigada. No era el típico juego donde todos sabían el final. ¿Y de dónde aprendiste a hablar así?, preguntó en inglés, probándolo. Él sonrió con una calma que ocultaba años de esfuerzo silencioso. From life, ma'am. And from dreams, too. La risa de Valeria se congeló. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había sorprendido. El silencio se volvió espeso. Los amigos de Valeria se miraron unos a otros, sin saber si seguir el juego o presenciar el nacimiento de una leyenda. La multimillonaria lo miró de arriba a abajo, intentando leerlo, medirlo, desarmarlo con su mirada de tiburón de negocios. Pero Emiliano no bajó los ojos. En ese momento algo cambió entre ellos. La distancia entre el lujo y la humildad se desvaneció, dejando solo a dos almas frente a un desafío que iba mucho más allá de un idioma. El viento sopló fuerte agitando las banderas del puerto y haciendo crujir las cuerdas del yate, como si el mar mismo estuviera atento al desenlace. Valeria rompió el silencio con una sonrisa de medio lado. Muy bien, chico. Parece que no eres tan simple como pareces. Ven conmigo, quiero ver hasta dónde llega tu inglés. Subió al yate, dejando un rastro de perfume caro, y él la siguió, todavía incrédulo. Los presentes comenzaron a murmurar y grabar, sabiendo que estaban presenciando algo que nadie olvidaría. Dentro del yate, el aire olía a madera pulida y a promesa de cambio. Emiliano respiró hondo. Su vida estaba a punto de dar un giro que ni en sus sueños más atrevidos habría imaginado. Mientras el yate se alejaba lentamente del muelle, los ojos de los curiosos quedaban atrás como luces distantes. El sol descendía sobre el horizonte, y las olas reflejaban tonos rojizos, como si el océano quisiera escribir un nuevo destino. Valeria se recargó en la barandilla y, sin mirarlo, murmuró, «Veremos si el mar te respeta tanto como las palabras». Emiliano sonrió. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. No sabía si ganaría, pero algo dentro de él ya había despertado. La certeza de que, incluso frente a la riqueza más arrogante, el valor y la preparación pueden cambiarlo todo. Y así comenzó una historia que cruzaría fronteras,
corazones y redes sociales, transformando una simple apuesta en una lección sobre dignidad, esfuerzo y respeto. Lo que nadie imaginaba era que ese encuentro sería solo el primer paso de una conexión que pondría a prueba el alma de ambos. El yate Valentina se deslizó sobre el agua con elegancia felina, dejando tras de sí una estela de espuma que brillaba con los últimos rayos del sol. En cubierta, Valeria Montes de Oca se acomodó en un sillón de cuero blanco, mientras el viento jugaba con su cabello rubio platino. Frente a ella, Emiliano permanecía de pie, rígido, intentando controlar el temblor que le recorría las manos. No era miedo, sino una mezcla intensa de asombro, respeto y un fuego nuevo que comenzaba a encenderse en su interior. Aquella mujer era conocida por su frialdad, por su ironía elegante y su poder sin límites. Sin embargo, en ese momento, él no la veía como una diosa inalcanzable, sino como una persona más que, por alguna razón misteriosa, había decidido ponerlo a prueba. Valeria lo observó con detenimiento. Había algo en él que la intrigaba profundamente. No era solo su educación o su manera respetuosa de hablar, sino esa mirada firme que no buscaba complacer, sino entender. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, con tono más suave. Emiliano, señora. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años desde que terminé la preparatoria. No pude ir a la universidad, pero... Hizo una pausa, dudando si continuar. Valeria lo animó con la mirada. Pero sigo estudiando inglés por mi cuenta. Ella asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de respeto hacia alguien que no pertenecía a su mundo de lujo. El sonido del motor del yate se mezclaba con el vaivén de las olas, creando un ritmo hipnótico. Emiliano miraba el horizonte con los ojos llenos de sueños. En su mente, recordaba las noches en las que su madre, cansada de limpiar casas ajenas, le repetía que el conocimiento era la llave que podía abrir cualquier puerta. No importa si el mundo te mira hacia abajo, hijo, le decía. Aprende porque eso nadie te lo puede quitar. Esas palabras resonaban ahora como una profecía. Frente a él estaba la prueba de que su esfuerzo podía tener sentido, aunque aún no comprendiera completamente por qué esa mujer le había ofrecido algo tan absurdo y grandioso a la vez. Valeria, mientras tanto, se servía otra copa. ¿Sabes por qué hice esa apuesta, Emiliano? Él negó con la cabeza. Porque la mayoría de la gente me teme. Nadie me contradice. Nadie me sorprende. Todo el mundo finge. Tú no fingiste. Me hablaste con sinceridad. Sus palabras, aunque dichas con tono de indiferencia, revelaban algo más profundo, un cansancio disfrazado de soberbia. Emiliano lo sintió, pero guardó silencio. No quería arruinar el momento. Sabía que aunque todo parecía un juego, esa conversación era una oportunidad que debía cuidar como un tesoro. El sol finalmente se escondió, dejando un cielo de tonos púrpuras y naranjas. Las luces del yate se encendieron, bañando la cubierta en un resplandor cálido. Valeria lo invitó a sentarse frente a ella. A ver, muchacho, cuéntame algo. Si tuvieras este yate, ¿qué harías con él? Emiliano pensó por un instante. Lo convertiría en una escuela flotante para niños que no tienen acceso a educación. Enseñaría idiomas, arte, ciencia, para que sepan que el mundo es más grande que lo que ven. Valeria se quedó en silencio, sorprendida. No era la respuesta que esperaba. En sus labios se dibujó una sonrisa leve, la clase de sonrisa que surge cuando algo verdadero atraviesa la coraza del cinismo. El viento trajo el aroma del mar mezclado con la fragancia de las gardenias que adornaban la proa. Valeria lo miró, con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Sabes? Puede que tengas más visión que muchos empresarios que conozco. Emiliano bajó la mirada, apenado pero feliz. Solo quiero que la gente como yo tenga una oportunidad, señora. Llámame Valeria, dijo ella, rompiendo por primera vez la barrera de jerarquías que los separaba. Esa simple palabra, su nombre, resonó en el aire como una señal de respeto mutuo, un puente que nadie más en su entorno había cruzado jamás. Durante unos minutos, solo se escuchó el sonido del mar. Valeria parecía pensativa, como si en el brillo sereno de los ojos del joven hubiera encontrado un reflejo de algo que había perdido hace tiempo, la pasión por algo auténtico.
En su mundo de cifras, posesiones y fiestas, hacía años que nadie la veía como una mujer, solo como un símbolo de poder. Emiliano, sin darse cuenta, había tocado una fibra que ella creía muerta. El destino, disfrazado de casualidad, había unido dos vidas que parecían destinadas a no cruzarse jamás. Mientras el yate seguía su curso, una idea comenzó a germinar en la mente de Valeria. Tal vez, pensó, este chico necesitaba más que un premio. Necesitaba una historia, una oportunidad real. Y sin saberlo, también ella necesitaba eso. Un recordatorio de que la vida todavía podía sorprenderla. El silencio entre ambos se volvió cómplice, y la noche los envolvió con la promesa de que algo importante estaba por comenzar. Y antes de ver qué sucede con ellos, suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza, y te aseguro que no querrás perderte lo que viene después. Lo que empezó como una broma pronto se convertirá en una batalla de orgullo, humanidad y sueños frente al mar. El amanecer en Cabo San Lucas fue una sinfonía de tonos dorados y rosados que se reflejaban en el agua como espejos de fuego. Emiliano se despertó antes que nadie, aún incrédulo por lo ocurrido la noche anterior. Había pasado horas repasando cada palabra, cada gesto, intentando comprender si todo había sido real o un sueño nacido de su esperanza. Desde la cubierta, veía el horizonte extendiéndose como una promesa. El mar parecía hablarle en un lenguaje antiguo, diciéndole que los milagros no siempre llegan vestidos de magia, sino de oportunidades inesperadas. Sin embargo, dentro de él crecía una mezcla de emoción y duda. ¿Qué pretendía realmente Valeria con aquel reto? ¿Era solo una diversión pasajera o algo más profundo? Valeria, mientras tanto, despertó en su camarote rodeada de lujo, pero con la mente inquieta. Había soñado con el rostro de Emiliano, con su voz firme y su mirada honesta. No entendía por qué ese joven la había impactado tanto, tal vez porque representaba todo lo que ella había perdido en su camino hacia la riqueza, la pureza de un propósito. En el desayuno, pidió que lo llamaran. Cuando Emiliano apareció, con su uniforme impecable y la timidez aún visible en los ojos, ella sonrió con una calidez inusual. «Hoy vamos a navegar mar adentro», dijo. «Quiero ver cómo te desenvuelves cuando el viento cambia de dirección». La frase parecía una metáfora, y él lo sintió. La verdadera prueba apenas comenzaba. El mar estaba tranquilo, pero Valeria no lo estaba. A medida que avanzaban hacia aguas más profundas, comenzó a hacerle preguntas en inglés sobre temas que lo pusieron a prueba: negocios, política, filosofía, incluso arte. Emiliano respondía lo mejor que podía, con un acento que mezclaba esfuerzo y dignidad. A veces se detenía, buscaba palabras, pero no se rendía. Valeria observaba con atención, admirando la disciplina que emanaba de cada respuesta. Sin embargo, entre sus gestos de aprobación, también se escondía algo más. Una curiosidad que rozaba lo personal. Quería saber quién era ese joven más allá de su inglés impecable. A media mañana, una llamada telefónica interrumpió el ambiente de calma. Valeria contestó con voz fría, como si volviera a ponerse una máscara que había dejado descansar. Era su socio principal, Rodrigo Álvarez, un hombre poderoso y arrogante que manejaba parte de sus negocios. «¿Qué haces en el yate con un empleado?», preguntó con tono de reproche. «Divirtiéndome», respondió ella. «A veces necesito recordar por qué trabajo tanto». Rodrigo soltó una risa seca. «Ten cuidado, Valeria. Los de abajo siempre buscan subir, aunque sea trepando por tu espalda». La frase resonó con veneno. Ella colgó sin responder, pero por dentro sintió una punzada de enojo y duda. Emiliano notó su expresión, pero no dijo nada. Sabía que había cosas que era mejor no preguntar. Sin embargo, el silencio de Valeria se volvió denso, casi incómodo. Se levantó bruscamente y fue hasta la proa, dejando que el viento despeinara su cabello. Emiliano la siguió con cautela. «¿Todo bien, señora Valeria?», preguntó. Ella lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «El problema de los ricos, Emiliano, es que todos creen que tenemos el control de todo, pero a veces somos prisioneros de lo que construimos». Su voz se quebró apenas un instante antes de endurecerse de nuevo. «¿Y tú, muchacho? ¿Qué
¿Qué harías si de pronto todos te vieran como a un igual? Si tuvieras poder de verdad, la pregunta lo golpeó como una ola. Pensó en su madre, en los niños del barrio donde creció, en las oportunidades que nunca llegan para quienes trabajan sin ser vistos. Usaría ese poder para cambiar lo que duele, dijo, no para sentirme superior. Valeria lo miró, y por un instante algo en su mirada se ablandó. Pero antes de poder responder, una fuerte ráfaga de viento sacudió el yate. Una de las cuerdas se soltó, y el barco comenzó a moverse con fuerza. Emiliano reaccionó sin pensarlo, corriendo hacia el mástil para asegurar las amarras. Mientras la tripulación se apresuraba, Valeria lo observó trabajar con decisión, sin miedo, con la destreza de quien no huye del caos. En ese instante, comprendió que aquel joven no solo sabía hablar inglés, sabía enfrentar tormentas. Cuando el viento cedió y la calma volvió al mar, Valeria se acercó a él. «Parece que el mar también quería ponerte a prueba», dijo con una sonrisa. Emiliano, empapado y cansado, sonrió de vuelta. «El mar es como la vida, señora. A veces te sacude solo para ver si sigues firme». Ella lo miró con respeto. En su mundo, pocas personas se mantenían firmes ante la adversidad. Tal vez ese chico era diferente, y aunque no lo admitiera, comenzaba a sentir algo que hacía años no sentía: admiración sincera. El resto del día, el ambiente cambió. Ya no era un simple juego de clases sociales, sino un encuentro entre dos almas opuestas que comenzaban a reconocerse. Sin embargo, en tierra firme, la noticia de la apuesta ya corría por las redes. Un video grabado por un invitado se había hecho viral. La multimillonaria que prometió regalar su yate a un empleado si hablaba inglés. Los medios se estaban volviendo locos, y la reputación de Valeria pendía de un hilo. Emiliano aún no lo sabía, pero el desafío que había comenzado como una broma estaba a punto de volverse un escándalo nacional. La mañana siguiente amaneció con el rugido suave del oleaje golpeando el muelle. El yate Valentina regresaba lentamente al puerto, pero la calma del mar contrastaba con la tormenta que se gestaba en tierra firme. En los noticieros locales ya circulaban titulares que mezclaban asombro y burla. La excéntrica Valeria Montes de Oca promete su yate a un empleado por hablar inglés. El nuevo reto viral de los ricos mexicanos. Filantropía o humillación. Las redes sociales ardían con comentarios divididos. Algunos elogiaban la oportunidad, otros la criticaban ferozmente. Entre los que veían todo con desprecio, se encontraba Rodrigo Álvarez, socio de Valeria, y en secreto, su rival más peligroso. Rodrigo era un hombre de negocios calculador, de sonrisa falsa y traje impecable. Detrás de su cortesía, escondía una ambición tan afilada como una navaja. Para él, la reputación era poder, y cualquier error podía ser una herramienta para escalar más alto. Desde su oficina en Polanco, observaba el video viral en su laptop, con los dedos entrelazados y una sonrisa torcida. «Así que el chico se robó el espectáculo», murmuró. De inmediato, llamó a su asistente. «Consígueme todo lo que puedas sobre ese empleado. Nombre, historia, familia. Quiero saber de qué agujero salió». No era simple curiosidad. Era el primer movimiento de una estrategia silenciosa. Sabía que, si lograba exponer al muchacho o ridiculizarlo, podría debilitar a Valeria frente a sus inversionistas. Mientras tanto, en el puerto, Emiliano y Valeria bajaban del yate bajo la mirada de curiosos y reporteros. Las cámaras los seguían, y las preguntas volaban como moscas. ¿Es cierto que le regalará el yate? ¿Cumplirá su palabra, señora Montes de Oca? ¿Qué siente al convertirse en un símbolo de las clases trabajadoras, joven? Emiliano no sabía cómo reaccionar. Nunca había estado frente a una cámara, y cada flash lo cegaba por un segundo. Valeria, en cambio, mantenía la compostura. «Fue un juego, no una promesa legal», dijo con serenidad. «Pero tal vez ese muchacho me enseñó algo que muchos olvidan, que el valor no siempre viene de un apellido». Las palabras parecieron calmar a unos y enfurecer a otros. Horas después, Rodrigo llegó a la mansión de Valeria fingiendo preocupación. «Valeria, tenemos un problema serio», dijo con voz grave. «Tus inversionistas están inquietos. Creen que tu imagen está fuera de control. Este video ha dañado tu credibilidad». Ella lo miró con cansancio. «No me importa lo que piense un grupo de hombres que solo entienden de números, Rodrigo.
Él se acercó más, con tono casi paternal. Deberías tener cuidado con ese chico. No sabes quién es, ni qué quiere. Los pobres no suelen ser tan inocentes como parecen. Esa última frase, dicha con veneno, hizo que Valeria sintiera una punzada de rabia. No vuelvas a hablar así de él, respondió con firmeza. Emiliano no es como los demás. Rodrigo sonrió. Eso ya lo veremos. Esa noche, Valeria se encerró en su estudio. Las noticias seguían girando. Los comentarios aumentaban, y por primera vez sintió que había perdido el control de la narrativa. No entendía por qué le importaba tanto lo que decían, pero una parte de ella sabía la respuesta. No quería que el mundo usara a Emiliano para atacarla. Mientras tanto, en su pequeño departamento en el barrio de La Paz, Emiliano veía la televisión con su madre. Ambos se quedaron en silencio al ver su rostro en pantalla. «Hijo, eso es muy grande», dijo ella con voz temblorosa. «Sí, mamá, pero no sé si es bueno o malo». En ese momento tocaron la puerta. Era un hombre con traje oscuro que se presentó como representante legal del grupo Montes de Oca. Le entregó un sobre. «Una invitación a un evento privado», dijo antes de marcharse. Dentro del sobre había una tarjeta elegante con letras doradas. Cena de gala de beneficencia. Fundación Montes de Oca. Asistencia confirmada. Emiliano Ruiz. Él la sostuvo entre sus manos sin saber si era una oportunidad o una trampa. Su madre lo miró con ojos preocupados. «Ten cuidado, hijo. La gente rica juega distinto». Emiliano asintió. «No me van a usar, mamá. Yo sé quién soy». Pero mientras lo decía, en algún lugar de la ciudad, Rodrigo ya movía sus piezas, preparando un golpe más profundo. Había contactado a un periodista dispuesto a publicar una historia falsa, que Emiliano había fingido su humildad, que era un estafador buscando fama. El antagonista estaba en movimiento, y la batalla invisible entre la verdad y la manipulación apenas comenzaba. Emiliano no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de ser desmenuzada en público, y Valeria, al mismo tiempo, tendría que decidir si seguiría siendo la empresaria fría, que cuidaba su imagen, o la mujer valiente que defendía la dignidad de alguien en quien empezaba a creer. El destino de ambos, entrelazado por una simple apuesta, se encontraba al borde de una tormenta. La noche de la cena de gala de la Fundación Montes de Oca llegó con el brillo de los reflectores y el eco de la alta sociedad mexicana. El salón principal del Hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos estaba decorado con cortinas de terciopelo azul y mesas adornadas con cristalería reluciente. Cada rincón destilaba lujo y cada sonrisa era un disfraz cuidadosamente ensayado. Emiliano llegó vestido con un traje prestado, el mismo que había usado el primo de su jefe en su boda. Caminaba con paso inseguro, pero con la frente en alto. A cada paso sentía las miradas clavarse en él como agujas invisibles. Algunos lo reconocían del video viral, otros murmuraban entre risas, como si su presencia fuera un acto de audacia. Valeria lo vio entrar desde la distancia. Lucía un vestido rojo de seda que brillaba bajo las luces del techo. Por un instante, su mirada se suavizó. Había insistido en invitarlo, convencida de que su presencia sería un mensaje de inclusión y respeto. Pero lo que no imaginaba era que entre los invitados se encontraba alguien decidido a convertir la noche en un espectáculo humillante. Rodrigo Álvarez, con su sonrisa de serpiente, se acercó a ella con una copa en la mano. «Vaya, Valeria, parece que tu invitado especial ha llegado. ¡Qué detalle tan pintoresco!», comentó con sarcasmo. Ella respondió con una sonrisa cortés. «La verdadera elegancia, Rodrigo, no está en el dinero, sino en la decencia». Él levantó su copa. «Brindemos por eso, entonces». Emiliano fue recibido con un saludo amable por parte de algunos organizadores, pero otros lo trataban con condescendencia. Aún así, se mantenía firme. Observaba las conversaciones, las risas contenidas, los gestos de vanidad. No encajaba allí, pero tampoco se sentía menos. Cuando Valeria se acercó, todos callaron. «Qué gusto verte, Emiliano. Gracias por venir». Él inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias por invitarme, Valeria». La manera en que pronunció su nombre provocó murmullos entre los presentes. En un mundo donde las apariencias lo eran todo, esa simple naturalidad era una afrenta.
Rodrigo sonrió desde lejos, sabiendo que el ambiente ya estaba cargado. El primer golpe llegó disfrazado de cortesía. Durante el brindis, Rodrigo tomó la palabra. Esta noche celebramos la generosidad y la visión de nuestra querida Valeria, quien siempre está dispuesta a ofrecer oportunidades, incluso las más insólitas. El salón estalló en risas discretas, y hablando de eso, continuó. Tenemos entre nosotros al protagonista de la historia que todos conocen, el joven que conquistó un yate con su dominio del inglés. Emiliano sintió cómo el calor le subía al rostro. Todos los ojos se posaron en él, esperando que dijera algo. Valeria intentó intervenir, pero Rodrigo insistió. Vamos, muchacho, ¿por qué no nos das una demostración? Háblanos en inglés. Enséñanos por qué te ganaste ese lugar en el mar. El silencio fue insoportable. Emiliano respiró hondo. Sabía que se burlaban, que querían verlo tropezar, pero su madre siempre le había dicho que la dignidad no se pierde mientras uno mantenga la calma. Dio un paso al frente, tomó el micrófono y con voz firme dijo en inglés: Good evening, ladies and gentlemen. I am very grateful to be here tonight, not because I want to prove anything, but because I believe that knowledge can change lives, just like it changed mine. El público se quedó en silencio. Algunas risas se apagaron. Valeria sonrió discretamente orgullosa. Sin embargo, Rodrigo no se rindió. Muy bonito discurso, pero dime, ¿sabes cuántos millones cuesta mantener un yate como ese? ¿Sabes qué implica ser parte de este mundo? Emiliano lo miró a los ojos. No lo sé, señor, pero sí sé cuánto cuesta ganarse cada peso limpiando uno. La frase cayó como un trueno. El salón entero enmudeció. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Rodrigo, por su parte, apretó los labios, disimulando la furia detrás de una sonrisa hipócrita. Veo que también sabes dar discursos, chico. Tal vez deberías dedicarte a la política, murmuró antes de retirarse. Emiliano dejó el micrófono sobre la mesa y regresó a su asiento. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la satisfacción de haber resistido la primera embestida con dignidad. Esa noche, cuando terminó la gala, Valeria lo alcanzó en la salida. Lo manejaste muy bien, dijo. Rodrigo quiso humillarte, pero tú le diste una lección a todos. Emiliano sonrió. No fue una lección, Valeria. Solo dije la verdad. Ella asintió, pero en su interior entendió que esa verdad era más poderosa que cualquier discurso. El mundo que ella había construido estaba lleno de apariencias, y aquel joven acababa de exponerlo con una sola frase. Sin embargo, la batalla apenas empezaba. Rodrigo no olvidaría la humillación pública, y su deseo de destruir a Emiliano solo se haría más fuerte. A partir de esa noche, comenzaría a moverse en las sombras, planeando su contraataque. Lo que había sido una simple apuesta se transformaba, sin que ninguno lo supiera, en una guerra silenciosa entre el poder y la integridad. Los días siguientes a la gala se convirtieron en un huracán mediático. Los periódicos publicaban fotos de Emiliano junto a Valeria, bajo titulares sensacionalistas como «El empleado que desafió a los millonarios» o «Amor o estrategia». En redes sociales, la historia dividía opiniones. Algunos lo veían como un símbolo de esperanza y esfuerzo, otros lo llamaban oportunista, pero detrás del ruido, algo más profundo estaba ocurriendo. Emiliano regresó a su rutina en el puerto, decidido a no dejarse deslumbrar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una mañana, al llegar a su trabajo, encontró al supervisor esperándolo con el ceño fruncido. «Lo siento, Emiliano», dijo con voz tensa. «Recibimos una llamada de arriba. Ya no necesitamos tus servicios». El mundo pareció detenerse. ¿De arriba? ¿Quién? El supervisor evitó su mirada. «Órdenes de la empresa. No puedo decir más». Emiliano sintió un nudo en el pecho. No era difícil adivinar quién estaba detrás. Rodrigo Álvarez. Apretó los puños, respiró hondo y se alejó sin decir palabra. Caminó por la playa con la brisa golpeándole el rostro, intentando contener la rabia. Sentía que le habían arrancado algo más que su trabajo. Le habían arrebatado la oportunidad de demostrar que podía salir adelante sin depender de nadie. Esa tarde, cuando Valeria lo llamó y él le contó lo ocurrido, su voz sonaba vacía. «Lo siento, Emiliano.
Te prometo que voy a arreglar esto. Él respondió con calma. No hace falta, Valeria. No quiero favores. Solo quiero justicia. Valeria colgó el teléfono con una mezcla de culpa y furia. Sabía que Rodrigo había movido sus influencias, pero no imaginaba que llegaría tan lejos. Durante años había tolerado sus artimañas, justificándolas como parte del juego del poder. Pero ahora no se trataba solo de negocios. Se trataba de un joven que le había recordado lo que significaba la dignidad. Esa noche lo buscó en persona. Lo encontró en un pequeño café frente al mar, vestido con ropa sencilla y los ojos perdidos en el horizonte. «Vine a hablar contigo», dijo ella. Emiliano levantó la mirada. «¿Para ofrecerme otro trato?». Valeria negó. «Para pedirte que no te rindas». La conversación fue larga, sincera. Por primera vez, Valeria habló de su pasado, de cómo había heredado una fortuna pero perdido la capacidad de confiar en las personas. Rodrigo me ayudó a construir mi empresa, pero también a cerrarme al mundo. Todo se convirtió en números, en poder, y ahora veo que eso me ha dejado vacía. Emiliano escuchaba en silencio. «Tal vez no puedas cambiar todo», dijo él, «pero puedes empezar haciendo lo correcto». Valeria lo miró con determinación. «Entonces lo haré. Rodrigo no va a salirse con la suya». Esa misma noche, Valeria convocó una reunión de emergencia con su consejo directivo. Rodrigo llegó confiado, con su sonrisa habitual. «¿Qué pasa ahora, Valeria? ¿Te preocupa tu nuevo protegido?». Ella lo miró sin pestañear. «No es mi protegido, Rodrigo. Es un hombre al que estás intentando destruir para proteger tu ego». Los demás directivos intercambiaron miradas tensas. «Has cruzado una línea, Rodrigo, y no voy a permitirlo». Él soltó una carcajada. «¿Y qué harás? ¿Expulsarme? Sin mí, tu imperio se viene abajo». Valeria dio un paso adelante. «Prefiero verlo caer antes que seguir siendo cómplice de tu corrupción». El silencio se hizo espeso. Rodrigo la observó con odio, pero también con miedo. Sabía que Valeria tenía la fuerza para hacerlo. «Te vas a arrepentir», dijo finalmente, antes de abandonar la sala. Pero mientras su figura desaparecía por el pasillo, Valeria sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Libertad. Era el comienzo de una guerra abierta, y lo sabía. Sin embargo, no temía. En su interior, algo había cambiado. Emiliano no solo le había recordado la empatía, sino también el coraje. Al día siguiente, los rumores sobre la ruptura entre Valeria y Rodrigo comenzaron a circular. Los medios hablaban de traición, de crisis interna, de filtraciones, pero lo que pocos sabían era que Rodrigo no se quedaría quieto. Desde su oficina secreta en Ciudad de México, planeaba su venganza. Mandó fabricar documentos falsos, correos manipulados, todo para hacer parecer que Emiliano había chantajeado a Valeria por dinero. Si la opinión pública lo destruye, pensó, ella se hundirá con él. Esa misma tarde, un periodista lo interceptó en la calle. «Emiliano, ¿qué respondes a las acusaciones de que extorsionaste a la señora Montes de Oca?». Él se quedó helado. «¿Qué? Eso es mentira». Pero el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, los titulares cambiaron de tono. El héroe humilde era un impostor. El joven del yate, acusado de chantaje. Su rostro, antes símbolo de esfuerzo, se convirtió en blanco de burlas y desprecio. Emiliano cayó de golpe en la trampa. Sin embargo, en su caída, algo nuevo comenzó a forjarse. Una rabia justa, una determinación férrea de limpiar su nombre. Ese sería el verdadero punto de virada. Dejar de ser víctima y convertirse en protagonista de su propia historia. El amanecer llegó con un silencio extraño. En el pequeño departamento de Emiliano, las persianas filtraban la luz del sol, mientras su madre sostenía el periódico entre las manos, con el rostro pálido. Las letras parecían gritar desde la portada. Empleado acusa a Valeria Montes de Oca, el chantaje detrás del yate. Emiliano se llevó las manos a la cabeza, incapaz de creerlo. «Esto es una locura, mamá. Yo nunca dije eso». Pero la realidad era cruel. Los medios no necesitaban pruebas, solo titulares. En cuestión de horas, los programas de televisión y los influencers hablaban del tema con una mezcla de burla y morbo. «Siempre lo supe», decían algunos comentaristas. «Nadie regala nada sin pedir algo a cambio». Emiliano sintió un nudo en el estómago, una mezcla de impotencia y rabia que lo consumía por dentro.
Mientras tanto, en su mansión, Valeria veía la misma noticia en las pantallas gigantes de su sala. Su rostro estaba tenso, su corazón dolía. Sabía perfectamente quién estaba detrás de ese golpe: Rodrigo. Él había sido capaz de manipular documentos y correos para hacer parecer que Emiliano le pedía dinero a cambio de guardar silencio. Los inversionistas comenzaron a llamarla uno tras otro, preocupados por el escándalo. «Valeria, esto puede destruir tu reputación», le decían con voz nerviosa. Ella respondió con frialdad: «Mi reputación no me importa tanto como la verdad». Sin embargo, sabía que debía actuar rápido. Si no limpiaban su nombre, Rodrigo ganaría la partida. Ese mismo día Valeria intentó contactar a Emiliano, pero él no respondió. Había apagado el teléfono, encerrado en un torbellino de pensamientos. Se sentía traicionado por el mundo, y aunque sabía que Valeria no tenía la culpa directa, no podía evitar sentirse herido. Salió a caminar por las calles polvorientas de su barrio, con la gorra bajada para que nadie lo reconociera. Las miradas de la gente pesaban sobre él. Algunos lo señalaban, otros murmuraban: «Ahí va el del yate. Parece que no era tan humilde después de todo». Esas palabras lo atravesaban como cuchillos. Por la tarde, mientras el sol se hundía detrás del mar, Valeria llegó a su casa sin previo aviso. Tocó la puerta y esperó. Cuando Emiliano abrió, se sorprendió al verla sin escoltas, vestida de manera sencilla, sin joyas ni maquillaje. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Él dudó un instante antes de dejarla pasar. «¿Para qué? ¿Para decirme que todo esto es un malentendido?». Ella lo miró a los ojos. «No, Emiliano, para decirte que no pienso dejar que te destruyan». En ese momento, su tono no era el de una empresaria dando órdenes, sino el de una mujer decidida a luchar. «Rodrigo me quiere hacer pagar por haberlo enfrentado, y tú estás en medio, pero te prometo que esto no va a terminar así». Emiliano, aunque desconfiado, sintió la sinceridad en su voz. «¿Y qué vas a hacer? Él tiene poder, dinero, contactos. Nosotros no tenemos nada». Valeria sonrió levemente. «Tú tienes la verdad, y yo tengo algo más. Una conciencia que ya no pienso silenciar». Le explicó que había iniciado una auditoría interna para exponer los fraudes de Rodrigo, pero que necesitaba pruebas. Si logramos demostrar que él falsificó esos correos, su máscara caerá. Emiliano dudó, temeroso de volver a ser arrastrado por un juego que no era suyo. Pero su deseo de limpiar su nombre era más fuerte. «De acuerdo», dijo finalmente, «haré lo que sea necesario». Durante las siguientes semanas, ambos trabajaron en secreto. Revisaron archivos, cruzaron correos, siguieron rastros digitales. Cada nuevo descubrimiento confirmaba lo que ya sabían. Rodrigo había usado a una agencia fantasma para manipular los documentos, pero cuanto más se acercaban a la verdad, más peligroso se volvía el juego. Una noche, Emiliano notó que lo seguía un auto negro sin placas. Valeria también comenzó a recibir llamadas anónimas. «Deja de escarbar, Valeria, o perderás más que tu empresa». Aquellas palabras la estremecieron, pero no la detuvieron. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Rodrigo convocó una conferencia de prensa para limpiar su nombre. Allí, frente a los medios, presentó falsos recibos, grabaciones editadas y hasta un testimonio comprado de un supuesto amigo de Emiliano. «Este joven solo buscaba fama y dinero», dijo con teatralidad. Las cámaras captaron cada palabra, y la gente volvió a juzgar sin pensar. Sin embargo, lo que Rodrigo no sabía era que Valeria había preparado su propio golpe, una filtración anónima con pruebas auténticas que exponían sus movimientos financieros y legales. Esa información aún no había salido, pero estaba lista para hacerlo en el momento exacto. El conflicto ya no era solo una batalla entre clases sociales, era una guerra entre la verdad y la corrupción, entre una mujer que redescubría su humanidad y un joven que se negaba a ser pisoteado por el poder. La sociedad observaba como espectadora, sin imaginar que lo que estaba por venir no solo cambiaría la vida de Emiliano y Valeria, sino que también revelaría el lado oscuro del mundo empresarial mexicano. La tormenta había comenzado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a huir. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego para ambos.
Las noticias no dejaban de repetir las mismas mentiras. Los periodistas acechaban la casa de Emiliano, y Valeria se encontraba bajo la mirada constante de la prensa financiera. Pero lejos de rendirse, algo comenzó a cambiar dentro de ellos. Donde antes había miedo, ahora había convicción. Emiliano empezó a trabajar con un viejo amigo que sabía de informática, Luis el Flaco Herrera, un genio autodidacta que había crecido con él en el mismo barrio. «Podemos rastrear la fuente de esos correos falsos», le dijo con seguridad. «Solo necesito tiempo y acceso a los servidores del grupo de Rodrigo». Emiliano no lo dudó. Sabía que esa era su oportunidad para demostrar su inocencia, no solo ante el mundo, sino ante sí mismo. Valeria, por su parte, comenzó a reconstruir su imperio desde adentro. Se deshizo de los socios corruptos, reorganizó su fundación y volvió a caminar entre la gente que alguna vez había ignorado. Visitó comunidades costeras, habló con pescadores, con madres trabajadoras, con jóvenes que soñaban con estudiar. En cada conversación sentía que una parte de ella sanaba. Había pasado años creyendo que el dinero lo solucionaba todo, pero ahora entendía que el verdadero valor estaba en las personas. Cada paso que daba le recordaba a Emiliano, a su mirada sincera, a su fe en la justicia, y esa conexión, aunque silenciosa, le daba fuerza. Mientras tanto, el plan de El Flaco avanzaba. Lograron acceder a fragmentos de los correos que Rodrigo había enviado desde una cuenta encubierta. El descubrimiento fue impactante. En los metadatos, aparecía la dirección IP de una de las oficinas de su empresa. «Con esto, podemos probar que él falsificó todo», dijo Emiliano con emoción. Pero no era suficiente. Necesitaban evidencia sólida, algo irrefutable. Valeria decidió actuar desde dentro. Asistiría a una reunión de accionistas donde Rodrigo presentaría los supuestos resultados financieros, y allí mismo lo desenmascararía. La noche anterior a la reunión, Emiliano no pudo dormir. Caminaba por la playa sintiendo el viento marino golpeando su rostro. Pensaba en todo lo que había perdido y ganado en esos meses. Su empleo, su tranquilidad, su anonimato. Pero también había ganado algo más importante: propósito. «No soy un pobre con suerte», murmuró mirando el horizonte. «Soy alguien que aprendió a no agachar la cabeza». Su madre lo vio desde la ventana con lágrimas en los ojos. «Mi hijo ya no es el mismo muchacho que limpiaba barcos», pensó con orgullo. Valeria, en su mansión, también pasaba una noche en vela. Tenía en sus manos la carpeta con las pruebas que Emiliano y El Flaco habían reunido. Las leía una y otra vez, asegurándose de no dejar ningún detalle al azar. Sabía que el día siguiente sería decisivo. Podía perderlo todo, pero también podía recuperar su dignidad. Frente al espejo se miró fijamente y dijo en voz baja: «No soy mi dinero, soy mis decisiones». Era la primera vez en años que se reconocía a sí misma más allá del poder y los títulos. Cuando el sol despuntó sobre la costa, ambos estaban listos. Emiliano la acompañó hasta la sede principal del Grupo Montes de Oca, un edificio imponente de cristal que reflejaba el cielo. «¿Estás segura?», preguntó él. «Más que nunca», respondió ella. «Hoy vamos a hacer historia, Emiliano». Él asintió, y por primera vez se tomó la libertad de sonreírle con confianza. No había miedo, solo determinación. Entraron juntos, bajo las miradas curiosas de los empleados que murmuraban a su paso. La mujer poderosa y el muchacho del puerto, caminando lado a lado como iguales. Durante la reunión, Rodrigo habló con su arrogancia habitual. Mostraba gráficos, cifras y sonrisas falsas. «La reputación del grupo está a salvo», decía. «Y todo lo que se ha dicho es un malentendido causado por gente sin preparación». Valeria esperó el momento justo. Cuando él terminó su exposición, se levantó lentamente. «Qué curioso, Rodrigo. Porque aquí tengo documentos que contradicen cada palabra que acabas de decir». Todos giraron hacia ella. «¿De qué hablas?», murmuró él, fingiendo calma. Valeria encendió el proyector y mostró los registros digitales con las direcciones IP que vinculaban sus fraudes. Los murmullos crecieron. Rodrigo palideció. Esto es una trampa», tartamudeó. Pero Valeria no se detuvo. «Esta es la verdad, y lo hice con la ayuda de alguien que tú intentaste destruir, Emiliano Ruiz».
Las cámaras internas grababan todo. Emiliano, desde un costado de la sala, observaba sin hablar. Los directivos comenzaron a cuestionar a Rodrigo, y la tensión se volvió insoportable. Por primera vez, el hombre que había manejado todo desde las sombras se vio acorralado. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Valeria con voz firme. Rodrigo la miró con odio, pero no respondió. Sabía que había perdido. Cuando salieron del edificio, el sol brillaba sobre ellos como una bendición. Emiliano respiró profundamente, sintiendo que una carga enorme se desvanecía. «Lo logramos», dijo con una sonrisa cansada. Valeria lo miró con ternura. «No, Emiliano, lo lograste tú. Yo solo te seguí el paso». Él negó con humildad. «Lo hicimos juntos». En ese momento, comprendieron que lo que los unía ya no era una apuesta absurda, sino una causa justa, un vínculo nacido del respeto mutuo y del deseo de cambiar algo más grande que ellos mismos. La noticia estalló en todos los medios. Caída de Rodrigo Álvarez, fraude empresarial expuesto por su propia socia. El joven del yate limpia su nombre y conquista a México. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de aplausos y de admiración. Emiliano, que una vez fue símbolo de burla, ahora representaba algo más, la dignidad que nadie puede comprar. Y en medio de esa nueva ola de esperanza, Valeria comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. El amanecer del día siguiente fue distinto. No sonaba a rutina ni a incertidumbre, sino a renacimiento. Los medios de comunicación estaban en ebullición. Programas de televisión, noticieros y sitios digitales transmitían en vivo la caída de Rodrigo Álvarez y el triunfo moral de Emiliano Ruiz y Valeria Montes de Oca. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Valeria había convocado una conferencia de prensa nacional para aclarar todo lo sucedido, sin asesores, sin discursos preparados, sin filtros. Quería enfrentarse cara a cara con el país y al mismo tiempo devolverle la voz a quien había sido humillado. El evento se realizaría frente al mar, en el mismo muelle donde todo comenzó, como si la historia necesitara cerrar su propio círculo. El lugar se llenó de cámaras, micrófonos y periodistas de todo México. En la primera fila estaban empresarios, políticos y hasta curiosos que querían presenciar el momento histórico. Emiliano llegó con una camisa blanca y una mirada tranquila. Ya no era el chico del uniforme azul, ni el empleado invisible. Ahora representaba algo más grande, la esperanza de quienes creen en el mérito, la educación y la verdad. Valeria lo esperaba junto al podio, vestida con un traje beige sencillo, sin joyas, sin maquillaje exagerado. Su expresión era firme, pero sus ojos reflejaban emoción contenida. Cuando tomó el micrófono, el murmullo del público se apagó. Hace unos meses, comenzó. Dije algo que se volvió viral. Si hablas inglés en mi yate, es tuyo. Lo dije como una broma, sin imaginar que esa frase cambiaría mi vida y la de un joven que hoy está aquí conmigo. Pero no fue el destino quien nos unió. Fue una verdad que este país necesita recordar. El valor no se mide en dinero, sino en dignidad. Las cámaras captaron cada palabra, cada respiración. Emiliano la miraba desde un costado, con el corazón latiendo con fuerza. Rodrigo Álvarez y su grupo manipularon información para destruir a este joven, para humillarlo públicamente y, de paso, silenciarme a mí. Pero hoy demostramos con pruebas que todo fue una mentira. Y quiero decirlo con toda claridad. El señor Emiliano Ruiz es inocente. Los aplausos estallaron. Los flashes de las cámaras iluminaron el muelle como si fuera un escenario de cine. Valeria hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Yo también fui parte del problema. Durante años viví desconectada de la realidad, creyendo que los pobres eran solo una estadística. Pero Emiliano me enseñó algo que ningún negocio podría comprar: la fuerza del esfuerzo, el poder de la humildad y la verdad, que nace del corazón. Este no es solo su triunfo, es el mío, el nuestro, el de todos los que alguna vez fueron subestimados. Emiliano se acercó al micrófono mientras el público lo ovacionaba. Por un momento, pensó en su madre, en su infancia entre la arena y el sol, en los días en que soñaba con algo mejor sin saber qué era. Yo no soy un héroe, dijo con voz temblorosa pero firme.
Solo soy alguien que no quiso quedarse callado cuando lo trataron de mentiroso. Muchos me dijeron que los de abajo no tenemos voz, pero aquí estoy, hablando ante todos ustedes, porque sí tenemos voz, solo que el mundo a veces prefiere no escucharla. Hubo un silencio absoluto. Incluso los periodistas más fríos lo miraban con respeto. En ese instante Valeria tomó un documento y lo mostró frente a las cámaras. Este yate, dijo, el mismo que fue motivo de burla y símbolo de desigualdad, ya no me pertenece. He decidido donarlo a una nueva fundación, Mar Abierto, creada por Emiliano Ruiz, para ofrecer educación gratuita en idiomas y tecnología a jóvenes de comunidades costeras. El público explotó en aplausos. Emiliano la miró con los ojos brillantes, incapaz de hablar. Valeria sonrió. Dije que si hablaba inglés el yate sería suyo. Hoy cumplo mi palabra, pero de una manera que cambiará muchas más vidas que la nuestra. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras el mar rugía detrás como un aplauso eterno. Emiliano se acercó y la abrazó frente a todos. No era un gesto romántico, sino humano, profundo, lleno de gratitud y respeto. En ese abrazo se mezclaban dos mundos que parecían imposibles de unir. Las cámaras captaron la imagen que se haría icónica en todo el país. La multimillonaria y el muchacho del puerto, unidos frente al océano, desafiando los prejuicios y reescribiendo su historia. Rodrigo, viendo la transmisión desde su oficina, lanzó el control remoto contra la pared. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Todo su imperio se desmoronaba. Los accionistas lo habían expulsado, la fiscalía lo investigaba y la prensa lo señalaba como símbolo de corrupción. Mientras tanto, la sociedad mexicana hablaba de esperanza, de justicia, de un nuevo comienzo. Lo que había nacido como un desafío absurdo se había transformado en una lección moral para toda una nación. Al finalizar la conferencia, los periodistas rodearon a Emiliano. ¿Qué siente después de todo esto?, preguntó una reportera. Él respiró hondo, mirando el mar. Siento que la vida te pone pruebas para que descubras quién eres. Y hoy sé que no importa cuánto dinero tengas o cuántos idiomas hables. Lo que importa es no rendirte. Valeria, a su lado, añadió con una sonrisa, y nunca olvidar que el respeto vale más que cualquier fortuna. El público volvió a aplaudir. El sol, alto y brillante, bañó sus rostros con una luz dorada que parecía sellar el final de una era. Ese día no solo cambió la vida de 2 personas, sino también la percepción de miles, porque el pueblo mexicano, viendo aquel abrazo frente al mar, comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Y así, el clímax de su historia no fue una guerra, sino un acto de redención pública, donde la humildad venció al orgullo y la verdad brilló más fuerte que el oro. Los días posteriores a la conferencia fueron un torbellino de emociones y cambios radicales. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, videos, memes y hasta canciones inspiradas en la historia del joven que conquistó un yate con su inteligencia y su humildad. La imagen de Emiliano abrazando a Valeria frente al mar se volvió símbolo de esperanza. En escuelas, universidades y programas de televisión se hablaba de él como ejemplo de superación. El hashtag #ElYatDeLaVerdad se hizo tendencia en todo México y otros países latinoamericanos. Lo que alguna vez fue una burla, se había convertido en un movimiento de inspiración social. Emiliano, que no buscaba fama ni reconocimiento, se vio de pronto en el centro de una ola de cariño que jamás imaginó. Valeria, por su parte, enfrentó una avalancha de entrevistas y solicitudes. Las cadenas internacionales querían hablar con la millonaria que cambió su vida por un acto de justicia, pero ella rechazó la mayoría de las invitaciones. No quiero cámaras, dijo. Quiero acción. Dedicó su tiempo a poner en marcha la Fundación Mar Abierto, registrándola legalmente y destinando los fondos necesarios para convertir el antiguo yate en un centro de aprendizaje flotante. Los ingenieros comenzaron la remodelación, aulas, computadoras, conexión satelital y un espacio para talleres de idiomas. Quiero que este barco sea una puerta al futuro, repetía con convicción. La prensa no tardó en bautizarlo como el barco de la igualdad. Mientras tanto, Rodrigo Álvarez se encontraba acorralado.
Los medios lo señalaban como el rostro de la corrupción empresarial. Los tribunales congelaron sus cuentas, y varios de sus antiguos aliados lo abandonaron para salvarse del escándalo. Su arrogancia se desmoronó junto con su imperio. En su lujoso departamento de la Ciudad de México, pasó noches enteras bebiendo frente a las noticias que relataban su caída. ¿Cómo pudo un simple empleado destruirme?, murmuraba con amargura. No entendía que no había sido solo Emiliano, sino la verdad que él mismo había despreciado durante años. En contraste, el nombre de Valeria Montes de Oca comenzó a asociarse con transparencia, redención y humanidad. La madre de Emiliano, doña Clara, se convirtió también en una figura querida por el público. Los reporteros la visitaban en su humilde casa del barrio La Paz. ¿Qué siente al ver a su hijo reconocido por todo el país?, le preguntaban. Ella respondía siempre lo mismo, con su voz suave y llena de sabiduría. Siento orgullo, pero más que eso, siento paz, porque mi hijo demostró que la educación y el respeto abren caminos que el dinero no puede comprar. Aquellas palabras recorrieron las pantallas, dejando un eco que caló hondo en millones de hogares. Un par de semanas después, Valeria y Emiliano se reunieron en el muelle para ver el progreso del yate. Las reparaciones avanzaban rápidamente. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo él mientras observaba el casco recién pintado con el nuevo nombre. «Mar abierto. Créelo, Emiliano. Esto apenas empieza. Este yate llevará educación a los rincones donde nadie mira». Ella lo miró con orgullo y una sonrisa tranquila. Había cambiado, y lo sabía. Ya no era la mujer arrogante que daba órdenes, sino alguien que había aprendido a escuchar. Emiliano, por su parte, ya no era solo el muchacho que limpiaba barcos, sino un líder natural con una misión clara. El día que el proyecto fue inaugurado oficialmente, el muelle se llenó de niños, maestros, pescadores y familias enteras. Todos querían ver con sus propios ojos el barco que se había convertido en símbolo de esperanza. Emiliano subió al escenario improvisado, tomó el micrófono y dijo con humildad: «Este barco no es mío ni de Valeria. Es de todos los que creen que los sueños no tienen precio». El público aplaudió emocionado. Valeria, a su lado, agregó: «Cuando decidí regalar este yate, muchos pensaron que estaba loca, pero entendí que lo verdaderamente loco es vivir sin propósito. Hoy mi propósito es servir». El viento marino soplaba fuerte, agitando las banderas y las risas de los niños. En ese momento, ambos comprendieron que lo que habían comenzado como un desafío absurdo se había transformado en una cadena de cambios reales. La prensa documentaba cada instante, pero lo más importante no era la cobertura mediática, sino las historias que empezarían a escribirse dentro de ese barco. Jóvenes aprendiendo inglés, mujeres descubriendo nuevas habilidades, hombres mayores recuperando su dignidad al sentirse útiles otra vez. En la distancia, mientras el sol caía sobre el mar, Emiliano y Valeria permanecieron en silencio, observando el horizonte. Habían ganado algo mucho más grande que una batalla contra la mentira. Habían conquistado la confianza del pueblo y la certeza de que las segundas oportunidades existen. Los dos sabían que aún habría críticas, obstáculos y personas que intentarían minimizarlos, pero nada de eso importaba. Lo esencial ya estaba hecho. Habían demostrado que la verdad, cuando se defiende con el corazón, puede mover montañas. La noticia del proyecto llegó hasta el extranjero, y pronto otras fundaciones quisieron unirse. La historia de Mar Abierto se convirtió en ejemplo para América Latina, pero lo más importante fue lo que provocó en la gente común. La idea de que no hay posición social que valga más que la integridad, ni poder capaz de aplastar a quien lucha por lo correcto. En los rostros del público se reflejaba una emoción colectiva: orgullo, esperanza, justicia. Y en el fondo del mar, el rumor de las olas parecía repetir el mensaje que había nacido de aquella apuesta: que la verdadera victoria siempre pertenece a quienes se atreven a creer en lo imposible. El éxito de Mar Abierto creció más rápido de lo que cualquiera imaginó. En cuestión de meses, el proyecto se extendió por las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Jóvenes que antes soñaban con escapar del país ahora soñaban con quedarse para construirlo. Sin embargo, justo cuando todo parecía alcanzar su punto más alto, una nueva sombra se asomó.
Rodrigo Álvarez, acorralado por la justicia, decidió jugar su última carta. Desde su escondite en Guatemala, contactó a un periodista sensacionalista y filtró una supuesta grabación donde Valeria hablaba de su estrategia para limpiar su imagen usando a Emiliano. El video, manipulado y fuera de contexto, comenzó a circular como pólvora. Los titulares volvieron a llenarse de dudas. ¿Fue todo una farsa? ¿El barco de la igualdad? ¿Solo una estrategia publicitaria? El país que los había aclamado empezaba a dividirse otra vez. Valeria recibió la noticia mientras supervisaba el embarque del yate en Mazatlán. El golpe la dejó helada. Por un momento, todo su cuerpo tembló como si el suelo se moviera. «Otra vez ese hombre», murmuró, con la voz quebrada. Emiliano, al enterarse, fue directo a verla. «No podemos dejar que esto destruya lo que construimos», dijo con firmeza. «Él está intentando arrastrarnos al barro, pero esta vez no lo logrará». Ella lo miró con tristeza y rabia a la vez. «No quiero que pagues otra vez por mis decisiones, Emiliano. Si esto crece, tú también saldrás herido». Él negó con la cabeza. «No, Valeria. Esta vez no voy a huir. Aprendí que la verdad solo vence cuando la enfrentas de frente». Los días siguientes fueron un caos. Los donadores comenzaron a retirarse, los medios exigían explicaciones y los enemigos de Valeria aprovecharon la oportunidad para atacarla. Sabía que era una farsa, decían los críticos, pero algo cambió. Esta vez, el pueblo no se dejó manipular tan fácilmente. Los estudiantes beneficiados por Mar Abierto grabaron videos contando cómo el proyecto había transformado sus vidas. «Yo era pescador y ahora enseño inglés a niños de mi comunidad», decía uno. «Gracias a ellos tengo una beca para estudiar en el extranjero», contaba otra. Las redes se llenaron de testimonios reales, y poco a poco la verdad empezó a salir a flote. Aún así, Valeria decidió no quedarse callada. Convocó una entrevista en vivo, sin asesores ni guión. Frente a las cámaras habló con la mirada firme y la voz segura. «Sí, me equivoqué en el pasado. Fui soberbia, fui ciega ante las injusticias. Pero este proyecto no fue una estrategia, fue mi redención. Emiliano no fue mi herramienta, fue mi maestro». Hubo un silencio cargado de emoción. «Pueden quitarme mi nombre, mis empresas, pero nunca podrán decir que este barco no cambió vidas. Y si el precio de eso es mi reputación, lo pago con gusto». Emiliano, que observaba desde el estudio, sintió un nudo en la garganta. Tomó su teléfono y, sin pensarlo, publicó un video en sus redes. «Yo fui testigo de cada paso. Nadie fingió nada. Mar Abierto nació de la verdad, de la lucha, del respeto, no de la manipulación. Valeria Montes de Oca se ganó mi confianza, y eso vale más que cualquier fortuna». Su video se volvió viral en cuestión de horas, y el país entero se volcó a su favor. La gente comenzó a usar un nuevo hashtag: «Yo creo en Mar Abierto». La ola de apoyo creció tanto que incluso los medios más escépticos tuvieron que retractarse. Mientras todo eso ocurría, la justicia mexicana logró ubicar a Rodrigo en un hotel de lujo en Antigua. Fue arrestado por fraude, manipulación de documentos y fuga de capitales. Las imágenes de su captura recorrieron los noticieros. En ellas, se le veía derrotado, envejecido, con la mirada vacía. Valeria y Emiliano observaron la transmisión desde la sede de la fundación, en silencio. «¿Se acabó?», dijo ella finalmente. «No», respondió él. «Apenas empieza». Sabían que la verdadera victoria no estaba en la caída del villano, sino en la resistencia de quienes eligieron no rendirse. Esa noche, en el muelle donde todo comenzó, Valeria y Emiliano caminaron bajo el cielo estrellado. El mar estaba tranquilo, y el reflejo de las luces bailaba sobre las olas, como si el universo celebrara con ellos. «Nunca pensé que esta historia llegaría tan lejos», dijo ella con una sonrisa nostálgica. «Yo tampoco», respondió él, «pero creo que el mar tenía un plan». Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el rumor del agua. «¿Sabes qué es lo más irónico?», añadió Emiliano. «Que aquella frase tuya, dicha en broma, terminó cambiando vidas». Valeria rió suavemente. «Y terminó cambiándome a mí». El viento sopló con fuerza, trayendo el aroma de la sal y la libertad. En la distancia, el yate Mar Abierto brillaba iluminado, listo para zarpar hacia su nueva ruta educativa.
Vamos a seguir, Valeria. Esto ya no depende de nosotros, sino de todos los que creen en algo mejor. Ella asintió. ¿Y tú, Emiliano? ¿Qué crees ahora? Él sonrió mirando el horizonte. Creo que la dignidad no se hereda ni se compra. Se gana, como gané tu respeto aquel día. Valeria bajó la mirada con emoción contenida. Y tú ganaste algo más, mi fe en las personas. El mar rugió con suavidad, como un aplauso del destino. Lo que parecía ser una caída se transformó en un renacimiento aún más poderoso. La verdad, que tantas veces habían intentado enterrar, volvió a emerger con la fuerza de las olas, y aunque la tormenta había pasado, sabían que las aguas seguirían agitadas. Pero ya no temían, porque habían aprendido que el valor no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez que el mundo intenta hundirte. La caída de Rodrigo Álvarez se convirtió en uno de los escándalos financieros más grandes en la historia reciente de México. Las imágenes de su arresto recorrieron todos los noticieros. El empresario que una vez se consideraba intocable ahora estaba esposado, con la mirada perdida y el rostro envejecido por la derrota. Durante el juicio, salieron a la luz pruebas de sobornos, manipulación de documentos y desvío de fondos de la propia fundación de Valeria. Su red de corrupción, tejida durante años, comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Varios de sus aliados declararon en su contra a cambio de reducciones de pena, y cada testimonio hundía más al hombre que había construido su imperio sobre mentiras. Lo que más llamó la atención fue su reacción. Nunca se disculpó, nunca admitió culpa. Todos hacen lo mismo, dijo ante el juez con arrogancia, sin darse cuenta de que su frase se convertiría en el símbolo de su ruina moral. El tribunal lo declaró culpable de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. La sentencia fue ejemplar: 20 años de prisión y la incautación de todos sus bienes. La prensa transmitió el momento en que lo escoltaron fuera del juzgado. Algunos espectadores lo abucheaban, otros simplemente observaban en silencio, conscientes de que estaban viendo caer a un gigante de barro. Mientras lo subían al vehículo policial, Rodrigo miró a las cámaras por última vez y murmuró: «Esto no se acaba aquí». Pero su voz, que antes imponía miedo, sonó débil, hueca, como un eco que se perdía en el aire. Valeria siguió el juicio desde la distancia, negándose a convertirlo en espectáculo. Cuando el veredicto se anunció, no sintió alegría ni venganza, sintió alivio. «La justicia no borra el daño, pero da cierre», dijo a Emiliano mientras caminaban por el muelle al atardecer. Él asintió, mirando el mar. «A veces la vida pone a cada quien donde pertenece, aunque tarde». Hubo silencio por un momento, solo el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos. «¿Y tú, Valeria? ¿Qué harás ahora que todo terminó?» Ella sonrió con calma. «Nada ha terminado, Emiliano. Apenas estamos empezando». La caída de Rodrigo también reveló otras verdades. Varios empleados del grupo empresarial, que habían sido cómplices silenciosos, comenzaron a colaborar con la Fundación Mar Abierto. Querían limpiar su nombre, pero también aportar algo real. Valeria aceptó a algunos de ellos no por compasión, sino por creer en la redención. «Si yo pude cambiar», les dijo, «cualquiera puede hacerlo». Emiliano la observaba con admiración. Esa mujer que alguna vez fue símbolo de arrogancia, ahora inspiraba a otros a reconstruir su integridad. Y en cada decisión, en cada gesto, él veía reflejado el poder de lo que habían aprendido juntos, que la justicia más profunda no está en destruir, sino en transformar. En la cárcel de Santa Marta, Acatitla, Rodrigo intentaba mantener su antigua soberbia. Sus compañeros de celda lo reconocían, pero ya no lo respetaban. «Así que tú eras el del fraude del yate», le decían riendo. Cada burla era una herida en su orgullo. Poco a poco, comenzó a comprender lo que significaba estar verdaderamente solo, sin poder, sin aliados, sin control. En las noches, mientras las luces del penal se apagaban, pensaba en Valeria y en Emiliano. «No debí subestimarlos», murmuraba en voz baja, aunque su ego no le permitía aceptar que el origen de su ruina fue su propia avaricia. Fuera de los muros del penal, el mundo seguía su curso. Mar Abierto había inaugurado su segunda embarcación educativa, esta vez en Veracruz. El proyecto crecía, los medios lo celebraban, y el país lo abrazaba como ejemplo de cambio social.
Emiliano daba charlas en universidades, contaba su historia sin adornos, con la sinceridad de quien ha sufrido y aprendido. Yo no vencí a nadie, decía, solo aprendí a no dejar que la mentira ganara. Los aplausos eran sinceros, no por fama, sino por respeto. Valeria, por su parte, decidió mantener un perfil bajo. Continuó trabajando desde la fundación, evitando los reflectores. Había comprendido que su mejor versión no estaba frente a las cámaras, sino en la acción silenciosa. En sus discursos, hablaba poco de sí misma y mucho de los jóvenes. Mi caída me enseñó más que todos mis triunfos juntos, solía decir. Y si el precio de entender eso fue perderlo todo, entonces valió la pena. Con el paso del tiempo, Rodrigo fue olvidado por la opinión pública. Sus empresas quebraron, su nombre desapareció de los círculos de poder y su historia se convirtió en una advertencia. En cambio, la de Emiliano y Valeria se mantuvo viva, contada en documentales, en escuelas y en las redes, como una fábula moderna sobre la humildad, la verdad y la redención. Mientras Rodrigo envejecía tras las rejas, ellos seguían navegando con mar abierto, llevando educación, esperanza y justicia a quienes el sistema había dejado atrás. El destino, en su sabiduría implacable, había cerrado el ciclo. El hombre que quiso destruir por soberbia, cayó por su propio peso. La mujer que vivía entre muros de oro, encontró su libertad en la verdad. Y el joven que empezó limpiando barcos, terminó enseñando al mundo que ningún origen es un obstáculo cuando se tiene valor. Rodrigo, aislado y olvidado, era ahora solo un recuerdo del pasado, una sombra que se desvanecía mientras el mar seguía brillando con la promesa de un futuro mejor. El tiempo, con su manera paciente de curar y de enseñar, empezó a tejer nuevas formas de vida para Valeria y Emiliano. Un año después del escándalo, la Fundación Mar Abierto ya era un movimiento nacional. El yate original, aquel que había sido símbolo de arrogancia, se había transformado en una escuela flotante que recorría las costas del Pacífico mexicano, llevando educación, cultura y esperanza a comunidades olvidadas. Niños que antes apenas sabían leer ahora dominaban palabras en inglés, y jóvenes pescadores hablaban de informática y emprendimiento. Cada puerto que tocaban era una celebración, música, risas, aprendizaje, y en cada mirada agradecida, Emiliano encontraba el sentido profundo de todo lo que había vivido. Valeria, más serena y humana que nunca, se había convertido en una figura querida y respetada, no por su fortuna, sino por su ejemplo. Ya no vestía trajes de diseñador ni se movía en limusinas. Prefería viajar con la tripulación y convivir con la gente. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto compartes, decía siempre con una sonrisa. Su transformación era evidente. Había dejado atrás la frialdad de la mujer que un día midió el valor de un hombre con una broma, para convertirse en alguien capaz de inspirar amor y admiración sinceros. El poder ya no estaba en sus manos, sino en su corazón. Emiliano, por su parte, había crecido en más de un sentido. Su humildad seguía intacta, pero ahora tenía la confianza de quien conoce su valor. Era el rostro joven de Mar Abierto, el maestro que enseñaba idiomas y daba charlas sobre dignidad y perseverancia. Muchos jóvenes lo veían como un héroe, pero él siempre respondía lo mismo. No soy un héroe, soy un trabajador con suerte, y la suerte se llama esfuerzo. Su madre, doña Clara, lo acompañaba en algunos viajes, observando con lágrimas discretas cómo su hijo se había convertido en ejemplo para miles. Le prometí a tu padre que estudiarías, le decía, y mira hasta dónde llegaste, mi niño. Emiliano solo sonreía, sabiendo que su verdadera victoria era verla orgullosa. La recompensa que ambos habían recibido iba mucho más allá del dinero o del reconocimiento. Era una recompensa del alma, esa que solo llega cuando la vida te enfrenta con lo peor de ti y te obliga a renacer. Valeria había encontrado propósito, Emiliano había encontrado voz, y juntos habían descubierto algo más grande que sus propios sueños, la posibilidad de cambiar destinos. Cada puerto al que llegaban era una historia distinta,
Cada rostro nuevo era un recordatorio de que el poder de una buena acción puede multiplicarse como las olas del mar. Una tarde, mientras el yate navegaba frente a las costas de Oaxaca, Valeria y Emiliano se sentaron en la proa, observando el horizonte teñido de dorado. ¿Te das cuenta, Emiliano?, dijo ella con una mirada tranquila. Todo esto empezó con una broma. Él sonrió. Sí, pero no fue el destino el que cambió las cosas. Fuiste tú al decidir que esa broma no podía ser el final. Valeria lo miró con cariño. No, fuiste tú. Tú me hiciste ver lo que había olvidado, que la verdadera riqueza está en la gente. Por un momento se quedaron en silencio, escuchando el rumor de las olas como una melodía de gratitud. Con el tiempo, Mar Abierto se expandió a otros países de América Latina. Perú, Colombia y Chile comenzaron a replicar el modelo. Emiliano viajó para asesorar a los nuevos equipos, mientras Valeria daba conferencias sobre ética empresarial y responsabilidad social. Sin embargo, ambos sabían que su mayor logro no estaba en los titulares, sino en la sonrisa de los jóvenes que subían al barco por primera vez, nerviosos, esperanzados, creyendo que su vida podía cambiar. Eso, decía Emiliano siempre, es el verdadero pago. Esa transformación interior también los unió de una manera especial. No era una relación romántica convencional, sino una conexión profunda, nacida del respeto, la admiración y las cicatrices compartidas. Sabían que se necesitaban mutuamente para mantener viva la causa. A veces, en las noches tranquilas sobre el mar, hablaban de todo lo vivido, de los errores y las lecciones, de cómo una simple frase los había llevado a desafiar al destino. La vida es rara, decía Valeria riendo. Te pone pruebas disfrazadas de tonterías. Emiliano respondía, y a veces una tontería te enseña lo que es realmente importante. La recompensa final no fue un trofeo ni una fortuna, sino la certeza de haber dejado huella. Valeria, aquella mujer que un día creyó tenerlo todo, ahora se sentía completa por primera vez. Emiliano, el muchacho que empezó limpiando barcos, había conquistado un espacio en la historia sin perder la humildad que lo definía. En ellos, México veía reflejada una lección poderosa, que el verdadero triunfo no se mide en poder, sino en propósito. Esa noche, mientras el yate surcaba las aguas iluminadas por la luna, Valeria cerró los ojos y murmuró, ¿sabes qué es lo más hermoso, Emiliano? Que ya no necesito demostrar nada. Todo lo que buscaba ya está aquí, en este mar, en esta gente, en nosotros. Él la miró con gratitud. Y pensar que todo empezó con tus palabras. Si hablas inglés en mi yate, es tuyo. Ambos rieron suavemente, mientras el viento acariciaba sus rostros y el océano parecía asentir, como si también comprendiera que, después de tanta tormenta, la verdadera riqueza había sido encontrar su propio corazón. El tiempo siguió su curso como las olas que nunca se detienen. Mar Abierto se consolidó como un símbolo de esperanza, y la historia de Valeria y Emiliano comenzó a contarse en escuelas, universidades y congresos. La gente ya no los veía como la millonaria y el empleado, sino como dos almas que habían roto las barreras del orgullo y la desigualdad para construir algo que trascendiera. Cada vez que el barco llegaba a un nuevo puerto, decenas de jóvenes subían con la ilusión de aprender, de cambiar su destino, de creer que el futuro también podía pertenecerles. Y cada vez que esas nuevas generaciones alzaban la vista al mar, encontraban en ese yate blanco una promesa, que la educación y la bondad siguen siendo las armas más poderosas del ser humano. Valeria, con los años, se volvió una figura de sabiduría. Ya no necesitaba reconocimiento, ni títulos, ni lujos. Su nombre se había limpiado no con dinero, sino con acciones. En cada charla, en cada entrevista, repetía la misma frase con la serenidad de quien ha comprendido el sentido de la vida. El dinero se acaba, pero el bien que haces vive para siempre. A su alrededor, los niños la llamaban la Señora del Mar, y ella sonreía al escucharlo, sintiendo que aquel título valía más que todos los que había tenido antes. Había encontrado la paz que tanto le faltó cuando lo tenía todo. Emiliano, mientras tanto, siguió enseñando, guiando, construyendo. Se convirtió en mentor, en inspiración para muchos que venían de abajo.
A veces los jóvenes le pedían consejos para tener éxito, y él siempre respondía lo mismo: el éxito no está en llegar arriba, sino en no olvidar de dónde vienes. Sus palabras se volvieron lema del proyecto, pintadas en las paredes del yate, repetidas por los alumnos, convertidas en eco de una verdad simple y profunda. El muchacho que un día fue motivo de burla, se transformó en ejemplo de dignidad, y su historia, en una lección nacional. Una tarde, en el 10º aniversario de Mar Abierto, se organizó una ceremonia en el mismo muelle donde todo comenzó. Valeria, con el cabello ya teñido de canas y una sonrisa serena, miraba el mar con la misma emoción que la primera vez. A su lado, Emiliano observaba los rostros de los nuevos estudiantes, los aplausos, las lágrimas, la alegría. ¿Recuerdas ese día, Valeria?, dijo con voz nostálgica, cuando me preguntaste si hablaba inglés. Ella rió suavemente. ¿Y quién diría que esa pregunta cambiaría tanto? No te regalé el yate, Emiliano. Tú me regalaste algo más valioso, un propósito. Él la miró con respeto. Y tú me regalaste la oportunidad de demostrar que la verdad siempre encuentra su camino. El público los escuchaba con atención. Nadie podía contener las lágrimas al verlos juntos, recordando su historia sin resentimientos ni orgullo. Valeria tomó el micrófono y dijo: cuando uno vive rodeado de poder, olvida que los corazones más grandes laten en los lugares más humildes. Yo lo olvidé, pero gracias a Emiliano, lo recordé. La multitud aplaudió de pie, mientras el sol caía lentamente sobre el océano, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Era como si el universo mismo quisiera cerrar la historia con un aplauso. Y así, lo que empezó como una broma se convirtió en una lección eterna, que la humildad puede vencer a la soberbia, que la verdad resiste cualquier tormenta y que la justicia no necesita gritar para hacerse oír, porque la vida, en su sabiduría infinita, siempre devuelve a cada quien lo que siembra. Valeria sembró poder y cosechó soledad. Emiliano sembró esfuerzo y cosechó respeto. Pero cuando ambos aprendieron a sembrar con el corazón, lo que floreció fue esperanza. En el fondo, comprendieron que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en el impacto que dejas en los demás, y que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte. En un mundo donde muchos buscan brillar por encima de otros, ellos descubrieron que la luz más pura es la que se comparte con generosidad. En una de sus últimas entrevistas, Valeria resumió su historia con una frase que conmovió a todos. No fue el inglés lo que cambió nuestras vidas, fue la empatía. Y esa frase quedó grabada como el mensaje final de una historia que trascendió generaciones. Porque, al final, no es el dinero lo que define una vida, sino la forma en que tratamos a los demás. Y en eso, tanto la multimillonaria como el joven del muelle encontraron su verdadera victoria. Años después, las olas seguían rompiendo con la misma fuerza contra el muelle de Cabo San Lucas, pero el paisaje ya no era el mismo. Donde antes había un simple puerto de yates privados, ahora se alzaba el Centro Educativo Marítimo Mar Abierto Internacional, con barcos escuela, aulas flotantes y jóvenes de distintas partes de Latinoamérica aprendiendo juntos. El proyecto había crecido más allá de cualquier sueño, y su legado era visible en cada sonrisa, en cada historia transformada. En una de esas embarcaciones, una placa de bronce brillaba al sol con una frase que resumía toda la travesía. El conocimiento no pertenece a los ricos, pertenece a los valientes que se atreven a aprender. Esa frase era de Emiliano, y ahora inspiraba a miles. Valeria vivía en una pequeña casa junto al mar, alejada de los lujos, rodeada de libros y recuerdos. Su cabello blanco y su mirada tranquila reflejaban una vida bien vivida. Todos los días, al amanecer, salía a caminar por la playa y observaba los barcos educativos navegar hacia el horizonte. Le gustaba pensar que cada uno llevaba una historia distinta, una semilla de esperanza nacida de su error convertido en redención. La vida me quitó muchas cosas, solía decir, pero me devolvió algo más grande, la posibilidad de hacer el bien. A veces recibía cartas de jóvenes que habían estudiado en Mar Abierto y ahora trabajaban como traductores, maestros o ingenieros. Ella las guardaba todas en una caja de madera, como tesoros del alma. Emiliano también había seguido su camino,
pero nunca se alejó de la causa. Dirigía la fundación con humildad y visión, viajando constantemente para supervisar proyectos y motivar a nuevos estudiantes. No le gustaban los reflectores. Prefería escuchar las historias de quienes habían cambiado gracias al programa. Su madre aún vivía, y cada vez que lo veía en televisión, sonreía con orgullo. Mi hijo, decía, convirtió una ofensa en una oportunidad y una broma en una misión. Emiliano solía visitarla todos los domingos, llevando pan dulce y flores frescas. «Todo esto es por ti, mamá», le decía, y ella respondía siempre igual. «No, hijo, es por todos los que nunca dejaron de creer en ti». Una mañana de verano, Valeria lo invitó a su casa. Tenía los ojos más cansados que de costumbre, pero su sonrisa seguía siendo cálida. «Quería verte, Emiliano», le dijo. «A veces siento que el mar me llama de nuevo, y quería asegurarme de dejar todo en tus manos». Él la miró con preocupación, pero ella lo tranquilizó. «No te asustes, no me voy triste, me voy completa. Mi vida empezó de verdad el día que tú me diste una lección frente a todos. Ese día entendí que el respeto no se compra, se gana». Emiliano le tomó la mano con ternura. «Gracias por creer en mí cuando todos dudaban». Ella rió suavemente. «Gracias a ti por enseñarme a creer en mí misma». Al atardecer, Valeria le pidió que la acompañara al muelle. Se sentaron en el mismo lugar donde se conocieron tantos años atrás, viendo cómo el sol se escondía detrás del océano. «¿Sabes?», dijo ella con voz baja. «Creo que el mar se lleva las mentiras, pero deja las verdades flotando». Emiliano asintió. «Por eso seguimos aquí, Valeria, porque lo nuestro fue verdad». Ella cerró los ojos, respiró profundamente y sonrió. Esa fue la última vez que vio el mar. Días después partió en paz, dejando tras de sí un legado de bondad, justicia y transformación. En su funeral, cientos de personas asistieron. Niños, jóvenes, maestros, familias enteras que habían sido tocadas por su obra. Emiliano pronunció unas palabras frente al mar. Valeria no fue perfecta, pero fue valiente, y en su valentía encontró su humanidad. Nos enseñó que siempre hay tiempo para cambiar y que las segundas oportunidades existen. Luego, lanzó una rosa blanca al agua y el mar, como si entendiera, la recibió con un brillo dorado. En el horizonte, los barcos de mar abierto sonaban sus bocinas al unísono, despidiéndose de su fundadora. Fue un momento de silencio absoluto, donde todos sintieron que el océano mismo se inclinaba ante su memoria. Años después, una nueva generación de jóvenes continuó la misión. Mar Abierto se convirtió en una red continental de educación y apoyo social. El nombre de Valeria Montes de Oca y Emiliano Ruiz quedó grabado en la historia de México como el símbolo de la unión entre mundos que antes se ignoraban. En cada escuela, en cada aula flotante, se contaba su historia como ejemplo de que el poder no reside en el dinero, sino en el alma que se atreve a hacer lo correcto. El viento marino seguía soplando, llevando consigo el eco de una promesa cumplida. En el muelle, la vieja placa seguía brillando, recordándole al mundo que las palabras pueden cambiar destinos. Y así, de una simple apuesta nació un movimiento que cruzó océanos y corazones. La multimillonaria que se rió terminó amando al mar por las razones correctas, y el empleado que un día soñó con un futuro mejor terminó guiando a otros hacia su propio horizonte. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, deja tu comentario y cuéntame qué parte te emocionó más. Y no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias emocionantes que nos recuerdan que los sueños, cuando se viven con verdad, siempre encuentran su camino.